Hola, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Me da mucho gusto que hayas entrado a ver este video. Si eres nuevo aquí, bueno, puedes suscribirte, comparte los videos, déjame tus comentarios en la parte de aquí abajo. Este canal tiene el propósito de preguntarse sobre el sentido de vida, algunos temas de psicología, de filosofía, cine, pero el cine no visto desde una crítica, o la verdad es que el propósito es diferente en cuanto hablamos de temas de cine, porque lo que queremos hacer en este canal tiene que ver más con esta cuestión de analizar los símbolos que hay dentro de ciertas películas que nos pueden enseñar a reflexionar y a pensar y a meter un poco de psicología y de filosofía. Después, pues también hacemos algunas secciones que tienen que ver con los libros, algunos de esos libros que tienen un contenido que es muy profundo. ¿Por qué tiene este propósito este canal? Bueno, porque sabemos que dentro de todo lo que nos rodea, como esto a lo que yo he llamado en anteriores videos como un sistema, prácticamente dentro de ese sistema hay algunos de los conocimientos que están ocultos. Me he permitido investigar, analizar, reflexionar, y el propósito pues es llevarlos a estos videos, porque lo que quiero es que también compartir lo que yo he investigado, compartir lo que yo he descubierto a través de lo que yo podría llamar como que una conciencia, o encontrar una verdad de las cosas que aparentemente pueden estar ocultas. En la antigüedad le llamaban a esto esoterismo. Ahora, como está prácticamente distorsionada esta cuestión, la vela, el incienso, ciertos rituales o ciertas cuestiones a lo que le conocen como magia o místico y demás, en realidad esotérico en su etimología quiere decir lo que está oculto. Por tanto, hay muchos de los conocimientos que en realidad pues tienen esto de oculto. No es que no se quiera mostrar como tal, pero casi siempre el propósito de las mentes que se preguntan este tipo de cuestiones, que tienen este tipo de filosofía o de psicología, pues tratan de meter este conocimiento que no sea tan fácil de buscar, pero que se dé o se muestre de manera que exista como símbolos. O sea, hay muchos símbolos dentro de lo que es el conocimiento humano, de todos los descubrimientos, de todas estas personas que se han ocupado por desarrollar este tipo de conocimientos. Es importante que nosotros indaguemos y nos preguntemos y vayamos más allá para que podamos lograr encontrar todo eso. Y de ahí porque el propósito, si entonces tú eres la primera vez que le das clic a este video y lo estás viendo, puedes suscribirte si gustas para que tengas más contenidos de estos temas y te ayudes también igual de cierta forma pues encontrar una respuesta a esas preguntas que yo también me he hecho y que creo que cientos de millones de humanos nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida. El tema de hoy tiene que ver con algo que siempre me he preguntado con relación al ser humano. Me permito dividir al humano en dos. ¿Por qué en dos? Bueno, porque hay un humano al cual le preocupa más el mundo externo y hay otro humano que le preocupa más el mundo interno. No quiere decir que el primero no esté interesado en el mundo interno y a su vez el mundo interno, el que esté inmerso en esto, no quiere decir que se preocupe por el mundo externo. Puede ser que sea así. Quizás a lo mejor el que esté más inmerso en el mundo externo, el humano, esté más preocupado por las cosas que suceden en su exterior. De vez en cuando deviene o sucede algo, puede entrar a su interior y puede preguntarse quién soy yo o qué hago aquí, o viceversa. Hay personas que están muy profundamente dentro de sí mismas, que se preguntan, se cuestionan, ven toda esta parte psicológica, comienzan sí a conocerse a sí mismo, pero también pues viven en un mundo externo, en un mundo social, en un mundo en el que suceden las cosas. Entonces no podríamos desapartarnos, no podríamos decir que no están conectados uno con el otro, porque si algo sí la psicología nos enseña es que lo que conecta un mundo externo a un mundo interno son las percepciones. Este puente es el que permite que nosotros a través de los 5 sentidos y que conectemos a esta parte del cerebro mande información del mundo externo al mundo interno, pero de ahí el propósito, la idea para entender o analizar este punto es qué es lo que sucede cuando se deviene un suceso en el mundo externo. Por medio de las percepciones influye de manera que nuestro cerebro, con nuestra propia psicología, lo que hace es dominar, reaccionar de cierta forma que le permite al ser humano después actuar porque fue impulsado precisamente por un evento externo que lo llevó a actuar, pero sin tener un ápice o un inicio de una conciencia de sí para determinar si fue o actuó de forma consciente, porque prácticamente pues estamos volviéndonos esta cuestión de que el ser humano impulsado por eventos externos no tendría control de sí mismo, no habría o no nacería esta parte de la voluntad o de la conciencia de sí, en el que yo determine si diga o no que lo quiero hacer, y esto deviene como estos impulsos o estos empujos que nos da para que actuemos. Entonces
Entonces somos consecuencia de una causa y un efecto que se va dando a través de los accidentes, a través de los sucesos de la vida. Por eso es interesante analizar por qué hablamos de dos tipos de humanos, el humano externo y el humano interno. Pero para todo esto tendríamos que remontarnos a tiempos antiquísimos en los que es evidente que existe esta parte de la evolución. Hago mucho mención de ello, o hago mucho hincapié en esta cuestión de lo que es la evolución, porque recae mucho parte de la responsabilidad de lo que somos como entes psicológicos y como entes fisiológicos en esta cuestión de lo que es la propia evolución. Acuérdense que muchos grandes personajes se encargaron de encontrarle una explicación que fuera interesante, elocuente, lógica, que tuviera sustento científica para poder entender cuál era esa rama que nos permitía saber cuál era el origen del ser humano en este planeta. Sabemos que devenimos de algo tan pequeño y hemos ido avanzando hasta llegar a ser lo que somos en la actualidad, el Homo sapiens. Somos la única especie que podemos organizarnos de forma que nosotros mismos creamos un sistema basado en una imaginación o en un pensamiento mágico, es decir, creamos una realidad subjetiva. Hace muchos miles de años, cuando se dio ese salto entre lo que era el homínido y el Homo sapiens creó esta realidad subjetiva en la cual comenzó a darle significado a cada una de las cosas, sí externas, pero también internas, hablando con este punto de los dos humanos, el externo y el interno, de forma que en el exterior moldeó cierto sistema que le permitió extraer cierta información, de forma que esta psicología fue tomando o creándose como una especie de molde que le permitía crear una cuestión basada en creencias o una realidad subjetiva. Es decir, nosotros no es que nos hayamos apoyado meramente en una realidad existente, porque sabemos que el fenómeno que se da a través de lo que es un rayo o la lluvia son fenómenos que pueden tener una explicación científica. Ahora lo sabemos, nuestros antepasados no lo sabían. Sin embargo, los seres humanos de esa época le dieron una interpretación meramente mágica basada en una realidad subjetiva que estaba sustentada en este tipo de creencias. Fue dando pie o fue dando nacimiento a que se dieran varias cosas en esto que conocemos como sucesos, a lo cual nos diferencia de las demás especies porque somos la única especie que hemos creado este tipo de realidad. No sé hasta qué grado la ciencia haya avanzado en este aspecto y a lo mejor los simios o alguna otra especie como los delfines, que se consideran también animales inteligentes, casi muy similares a nosotros. Están las ballenas, están algunos leones, están algunos perros que también tienen ciertas capacidades, ciertas cualidades, pero lo que diferencia al humano del animal radica principalmente en esta parte de lo que es el razonamiento, de la conciencia de sí, de la propia voluntad, de lo que somos como especie. Por eso explicaba en anteriores videos, te voy a dejar aquí el link para que lo puedas checar, sobre el ser humano, sobre esta división que existe entre lo que es el ser y el humano. Humano, existe un compuesto fisiológico, pero el ser es una capacidad que solo nos podemos adjudicar nosotros como personas, como seres humanos que hemos ido evolucionando a través del tiempo. Echar una mirada al pasado resulta ser interesante para entender todos estos misterios, todos estos cuestionamientos de los cuales pues siempre nos hemos preguntado como especie. E incluso en ese tiempo, o los primeros grupos de los Homo sapiens se juntaban porque ya no tenían necesidad de cazar, ya no tenían necesidad de ir y buscar un alimento porque ellos mismos se los podían proporcionar con agricultura. Ahí ya podríamos hablar de que tenía tiempo para realizar otras actividades. Entre ellos mismos se hacían estas sociedades o estos grupos o estas comunidades de ciertos Homo sapiens que se reunían en sí con un fin en común. Como ya tenían más tiempo, la cuestión de reunirse en estas comunidades los llevó a que se crearan los chismes, a que se generara esta parte de la subjetividad. La verdad es que los psicólogos o muchos de los científicos, antropólogos o paleontólogos no creo que tengamos todavía la respuesta tan precisa para decir cuándo fue que el hombre dejó de convertirse en un ente un tanto consciente de sí mismo para volverse un ente más subjetivo. Quizás las explicaciones a los fenómenos fue lo que nos detuvo, que conocemos como un ente consciente, y nos convirtió más en un ente inconsciente radicado en una realidad imaginativa. ¿Por qué? Porque somos la única especie que le damos concepto a las cosas. Si reunimos un grupo de chimpancés y le pedimos a estos chimpancés que nos intercambien cierta cantidad de bananas porque les vamos a dar un abrazo para demostrarle nuestro amor, los chimpancés no van a entender en sí, este grupo,
¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de decir? Si reunimos a un grupo de Homo sapiens en un salón y les damos las instrucciones y les pedimos que demuestren lo que ellos consideran amor, entonces estamos hablando de que el ser humano es el único que tiene la capacidad para poder crear e imaginar conceptos basados en algo que no existe como tal, que no está fuera en el mundo externo, a lo que podríamos llamar en el humano externo una realidad tangible, objetiva. Sin embargo, en nuestro mundo psicológico creamos toda una estructura, todo un mapa mental que nos permite conocer cada uno de los conceptos. Hay muchas cuestiones que giran alrededor de esto y esto es importante preguntárnoslo. Si existe este concepto en nuestra imaginación, en una realidad creada bajo una creencia, quiere decir que el amor es meramente una invención del hombre, porque nosotros podríamos decir que cada uno de los seres humanos tiene una forma de pensar de lo que es el amor y se vuelve esto muy relativo. Eso a conformar o componer lo que conocemos como ser, que era la composición psicológica y la estructura psicológica que poco a poco vamos a ir conociendo y vamos a ir descifrando y vamos a develar todos los secretos de la psicología, lo que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Estos dos tipos de humanos comenzaron a darse en esa época, principalmente cuando se daban los grupos, se reunían y tenían el propósito de compartir cierta información, que bueno, ya lo había mencionado, a esto se le conoció como chisme. En ese tiempo, cuando se reunían, tenían la oportunidad de contar el acontecer de cada día, es decir, sucedió tal cosa, pasó tal cosa, me topé con esta cuestión o discutí con uno de mis compañeros. Es decir, en ese tiempo el Homo sapiens dedicaba mayor parte de su tiempo a contar, a chismear, y eso fue lo que comenzó a generar este tipo de creencias, este tipo de ideas. No tenemos los datos exactos o precisos de cuándo es que se haya dado esto, pero sí podemos decir que en ese tiempo, cuando comenzaban a surgir estas primeras comunidades, los seres humanos se comenzaban a preguntar muchas cosas, cuestión que otras especies no han podido lograr hacer. Digo, el perro no creo que se pregunte cuál es su sentido de vida. Quizás el perro, basado en su sentido de vida, está en la cuestión de comer, dormir, depender de su dueño, querer a su dueño. Sabemos que los perros sí piensan y pueden llegar a un nivel de inteligencia, pero está demostrado que el ser humano es el único ente capaz de ir más allá de todo esto. En ese tiempo fue fácil deducir que probablemente cuando estaban reunidos se preguntaban estas cuestiones: ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos ha colocado aquí?